de esto. Muteo a todos. Ahí está. ¿Me escuchan? Que alguien me haga un dedito, porque los muteé a todos. Excelente. Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos al seminario IC-ICC o ICC-IC, depende de qué les guste más, cómo queda la combinación. Lo hemos presentado de formas muy variadas. Les cuento un poco, bueno, la historia de esto. Con el IC, la verdad que tenemos un vínculo de hace muchísimos años, pero en particular en los últimos años, con el tema de, bueno, del edificio del Cero Más Infinito, venimos colaborando mucho, hablando mucho de, bueno, de cómo va a ser en el futuro, cuando estemos viviendo prácticamente juntos. También venimos hablando mucho de cómo podemos ayudar desde nuestro conocimiento, sobre todo en el manejo de datos, algorítmicos, simulación, a hacer cosas que puedan ayudar a hacer transparencia al Estado. Venimos también trabajando mucho con gente del IC con eso, y justo cuando veníamos también trabajando... Te muteaste, negro. Negro, te muteaste. Juro que no hice nada, salvo que me haya caído una saliva justo en el mouse. Ahí Estaba volvió, con las manos levantadas. Ahora estás bien. Volvió. No sé hasta dónde llegaron. Te sacaste el video. Seguí, Diego, dale. No soy yo. ¿Hasta dónde había llegado, Willy? Hasta todas las colaboraciones que tenemos y que justo en el momento en que estaba el proyecto del... Ahí. Bueno, veníamos trabajando juntos en una especie de reboteo del selfie datos para trabajar para temas de transferencia, para ayudar en políticas públicas para el Estado, y veníamos trabajando a full con el DM y el IC en la nueva carrera de ciencia de datos, y pum, nos agarró el coronavirus, y bueno, nos sorprendió a todos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y la verdad que lo que hicimos es unirnos más, y empezamos a trabajar muy fuerte. Armamos, como corregime Willy, 10 grupos de investigación se unieron para trabajar en diferentes políticas vinculadas con el coronavirus, grupos de estadística, grupos de probabilidad, grupos de simulación, grupos de manejo de logística, grupos de datos, infinitos grupos trabajando en diferentes cosas. Empezamos a meternos en un montón de temas, empezamos a colaborar con otras universidades, con otros colegas del país, y bueno, nos pareció que era un buen momento para empezar a compartir cosas que hicimos nosotros, cosas que hicieron nuestros colegas, y bueno, y por eso surgió esta idea del seminario. No quiero hablar más porque, bueno, nos atrasamos un poco, me gustaría pasarle la posta a Willy para que ya haga un cierre y lo presente a Jorge. Así que, bueno, gracias a todos por venir, y bueno, esto va a seguir por varias semanas. Pensamos, bueno, presentarle todas las cosas que venimos haciendo y de nuestros colegas. Willy, te paso la posta. Gracias, Diego. Muy buena introducción. Yo digo que hablo más con Diego y con Rodri Castro los últimos 2 meses que con mi familia. Hemos trabajado mucho en todos estos temas y me parece que, bueno, nada, se han generado sinergias que por ahí 2 meses atrás eran inesperables y que se han dado. Yo digo que el lado positivo de esta crisis que nos ha tocado vivir es lo que queda para la ciencia a futuro, con todo lo que hemos hecho en estos tiempos. Y cuando empezamos a trabajar en todo esto, que nos tocó a varios hacer un doctorado acelerado en epidemiología, digo yo a veces, confluimos con una labor sensacional que estaba haciendo Jorge desde la acumulación de datos y desde la comunicación de esos datos al público masivo. Y entonces nos pareció que, dado que empezábamos este seminario La Ciencia ante el COVID, donde la idea es invitar a, bueno, grupos nuestros, pero también grupos externos que estén trabajando en estos temas, nos pareció que la mejor inauguración posible para ese seminario era la presencia de Jorge. No creo que valga la pena demasiado presentarlo a Jorge en este ámbito. Digo, Jorge fue decano de nuestra facultad durante 8 años. Es un obsesivo, déjame que lo defina así, Jorge, del manejo de datos y del manejo de números, y me parece que esa obsesividad le ha permitido poder mostrarse durante estos 2-3 meses, para mí, como el mejor referente en el país en lo que es el análisis de datos de la pandemia. Así que es un verdadero orgullo y honor para nosotros, Jorge, tenerte acá, y nada, pasamos la posta porque la gente vino a escucharte a vos y no a nosotros. Bueno, gracias Willy, gracias Diego por la presentación. Voy a compartir pantalla y voy a
a empezar. Bueno, lo primero es, como decía, bueno, agradecerles. Como ustedes saben, yo desde hace 4 años prácticamente estoy trabajando en la Universidad Nacional de Hurlingham, y quiero agradecerle mucho a la Universidad de Hurlingham, la verdad, porque es un lugar donde trabajo muy cómodo, muy contento, muy tranquilo, en un clima realmente de mucha tranquilidad, y es una universidad que ha crecido muchísimo. Tendría que haber tenido en este momento cursando del orden de 17, 18 mil estudiantes ya, a pesar de estar en el 4.º año, y están cursando más o menos 13.000 virtualmente, porque hubo algunos que no se anotaron este cuatrimestre por las dificultades de hacerlo virtual, ¿no? Bueno, dicho eso, arranco con la charla. Como dijo Willy, lo quiero aclarar, porque este es un ámbito donde, de nuevo, hay una mezcla. Es un seminario medianamente académico, pero estoy seguro que probablemente haya gente que se haya enterado de la charla y que no sea necesariamente del ámbito de exacta de la UBA, que yo no soy un experto ni en pandemias, ni en virus, ni en epidemiología, ni en virología, ni infectólogo, tampoco hago modelado de datos, y de hecho a más de uno le puede sorprender, porque a lo mejor hace un año, creo exactamente un año, estaba en el Museo Rivadavia explicando sobre los temas de presupuesto de la ciencia, porque de alguna manera era la persona que había estado juntando los datos sobre presupuesto de ciencia. Y no era ni economista ni experto en presupuesto, sino simplemente que me había metido en ese tema y había logrado juntar los datos y había logrado una combinación de tener datos con más o menos darme una cierta manía para explicarlos de alguna forma. Y bueno, sin querer lo mismo pasó con esto. Fui juntando datos desde el primer día y bueno, y llegamos acá. Entonces, como creo que puede haber gente de todos los ámbitos y si no va a quedar el video, quiero arrancar por algo que seguramente para la gente de Exactas es una trivialidad, y que es algo que muchas veces es como arrancamos cuando enseñamos, y yo enseñé durante más de 30 años la parte elemental de análisis de datos en los laboratorios de física, unas cosas muy básicas, pero para, digamos, seguramente, como decía, para los que son de Exactas es una tontería, pero permítanme para que el que no es de Exactas entienda de lo que vamos a seguir hablando. Y voy a agarrar una cosa muy, muy trivial. Agarremos una función con, digamos, 2 variables x e y, donde la relación que las une, por ejemplo, es y igual a por x, que se muestra en este grafiquito de acá. Lo primero que quiero decir es que un gráfico es algo donde uno muestra cómo se comporta una función, la puede ver gráficamente, y uno elige qué coordenadas, qué ejes, qué forma le da a los ejes. En este caso, por ejemplo, yo tengo un eje lineal en X y un eje lineal en Y. Fíjense que la distancia entre 1 y 2 es la misma que 2 y 3, 4, 5, y lo mismo acá entre 0 y 5 es la misma que entre 5 y 10, etc. Son ejes lineales. Y por lo tanto, una relación igual a por X, que es una recta, son rectas en este gráfico. Y de hecho, uno puede ver que cuando llega a X igual a 10, la pendiente con A igual a 1 llegó a 10, mientras que la con A igual a 2 llegó a 20, la con A llegó a 3, 30 y 40, y entonces A me da la pendiente de estas rectas. Y esto se puede ver la relación en esta tabla que está acá. Bueno, ahora supongamos que yo no tengo una cosa tan fácil como esta, y muestro una recta. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros le decimos a los estudiantes es que en general el ojo es bastante bueno para distinguir si algo es una recta, pero si yo les digo de acá abajo, y elegí funciones a propósito para este ejemplo, que van más o menos desde 0 hasta un valor parecido a 22.000, ¿cuál de estas 3 curvas es cuál? Es difícil de distinguir a ojo. Esta es una cuadrática, esta es una cúbica, es decir, esta es una función que va como x al cuadrado, esta es una función que va como x al cubo, y esta es una exponencial. Y no es tan fácil saber cuál es una y cuál es la otra. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hace uno para distinguir una de la otra? Y además quiero marcar, bueno, todas las curvas que no son lineales. Como yo decía, bueno, en la recta
es claro que la pendiente, el A, es la pendiente de la recta. En cambio, cuando uno no tiene una curva, uno lo que puede definir punto a punto es una recta que aproxime esa curva en el entorno de un dado punto, y eso es, bueno, es la recta tangente y, digamos, la derivada en el punto, para los que entienden más de esto, y de alguna manera la información de la pendiente de la tangente en este punto también da idea, así como tenía idea acá la pendiente de cuál era la velocidad de crecimiento de la recta, lo mismo pasa con las curvas. La tangente en cada punto da idea de la velocidad como sube cada curva, nada más que en una curva en general que no es recta, esa velocidad va cambiando punto a punto porque la tangente en cada punto va cambiando. Entonces, dicho eso, la pregunta es, ¿cómo distingo esta curva que es x al cuadrado de esta que es x al cubo, de esta que es a la x? Y la forma que se hace es esta, y es lo que uno le enseña a los estudiantes. Uno puede elegir un gráfico en una escala que ya no es lineal, sino que es doble logarítmica. Por ejemplo, fíjense que acá hay una distancia igual en el gráfico entre 1 y 10, que entre 10 y 100, que entre 100 y 1000, que entre 1000 y 10.000 y 100.000. Y bueno, acá claramente, digamos, hay una escala entre 1 y 10, pero el 5 no está en el medio, está corrido para acá, porque esta escala también es logarítmica. Fíjense que cuando uno grafica estas tres funciones, cuadrática, cúbica y exponencial, en log-log, la cuadrática y la cúbica quedan rectas, mientras que la exponencial no queda recta. Y además, si uno calcula la pendiente de la cuadrática y la cúbica, la pendiente le da el exponente. Es decir, uno puede saber cuál es la cuadrática porque una tiene exponente 2, una pendiente 2, y cuál es la cúbica porque la otra tiene pendiente 3. Mientras que si uno elige escala semilogarítmica, lo que ve es que la cuadrática y la cúbica son curvas, mientras que la exponencial es una recta. Simplemente estoy describiendo, obviamente matemáticamente es fácil de mostrar que esto es así, pero no voy a entrar en eso, simplemente es decir, bueno, ¿cómo haría yo para distinguir? Yo tengo datos, los grafico en log-log, los grafico en semi-log, y veo si en algunas de esas dos tipos de curva dan rectas o no dan rectas. Y en las que dan rectas, puedo decir qué tipo de función es. Acá abajo simplemente muestro que, así como la pendiente de la cuadrática y la cúbica da idea de cuál es el exponente, la pendiente de la exponencial, en escala semilogarítmica, da idea de cuál es el coeficiente que acompaña el exponente en la exponencial. Acá, por ejemplo, muestro distintos exponentes para e igual a 0,1 por x, 0,2, 0,5 y 1 por x. Fíjense que e igual a 1 por x, con x entre 0 y 10, va entre 1 y 20 y pico mil. Es decir, para que digamos, tengan una idea de cómo crecen estas funciones cuando cambia este coeficiente. Cambia de tener algún valor menor de 10 para 0,1 a tener un valor mayor que 20 y pico mil para e igual a 1 por x. Bueno, y lo mismo pasa acá decreciendo si los exponentes son menores que 0. Muy bien, entonces, dicho esto, veamos un poco de lo que estamos hablando. Yo recomiendo para los que no quieren empezar a entender algo de todo esto, de curvas, de exponentes, de modelos y demás, este artículo que publicó la gente del Gato y la Caja, que es muy buena divulgando, que se llama Comerse la curva, es ya de hace del 5 de abril, digamos, ya pasó bastante tiempo, es un par de meses, y justamente este gráfico cuenta un poco el modelo más simple, que divide digamos, lo que puede pasar en una epidemia en tres grupos. Los que son susceptibles, es decir, los que se pueden enfermar, los que son infectados, es decir, los que efectivamente ya se contagiaron, y los que son removidos, es decir, aquellos que ya no están enfermos y ya en principio, si no, digamos, si uno adquiere inmunidad, ya no influyen más en la epidemia porque ya no pueden contagiar. Aclaro que removido es una manera sutil de incluir dos grupos que desde el punto de vista humano son bastante distintos, y es a los que fallecieron y a los que se recuperaron, pero que desde el punto de vista de la ecuación es lo mismo, digamos. Y bueno, lo que se ve es que cuando uno escribe ecuaciones para representar la evolución, ecuaciones diferenciales para representar la evolución de estas variables,
obtiene comportamientos de este tipo, donde en particular en un dado momento, digamos, a principio todo el mundo es susceptible, nadie ha sido removido todavía y nadie se infectó, de golpe empieza a correr el tiempo, empieza la gente a encontrarse, alguno que aparece infectado infecta a otros, y esta curva de infectados, como se muestra acá, empieza a crecer. Esta primera parte, si uno la analiza en las ecuaciones, tiene un comportamiento exponencial. Y esto crece exponencialmente, muy rápido, hasta que de repente, cuando llega a un valor cercano entre el 10 y el 20% de toda la población infectada, la curva se empieza levemente a separar del comportamiento exponencial. Eso quiere decir que la velocidad de contagio empieza a bajar, porque empieza a ser menos probable que una persona que se contagió se cruce aleatoriamente con alguien que no está contagiado, y entonces en un momento determinado esa velocidad se hace tan lenta que se frena la velocidad de crecimiento y empieza a desacelerarse el crecimiento. Entonces lo que ocurre es que día a día la cantidad de infectados del día empieza a bajar, bueno, la cantidad de removidos sigue creciendo, la cantidad susceptible sigue bajando hasta que esto se apaga, y fíjense que la cola, donde como esto se apaga, es una cola muy larga, es decir, que es mucho más larga cuando realmente no hay más casos que cuando ocurrió el pico máximo. De alguna manera, cuando se empezó a hablar acá, en Argentina y en todos los lugares del mundo, lo que se empezó a decir era, bueno, ¿cuánto es este alto de la curva y a cuánto nos puede afectar y cuánto sería este tiempo y cómo sería el comportamiento de esta curva? Y lo que se observó es que en principio este 1 acá, que parece tan, digamos, simple, digamos, no preocupante, para esta epidemia, como ninguno de nosotros tuvo esta enfermedad, este numerito 1 en realidad son 8.000 millones de personas, que son todos los habitantes del mundo. Y este virus, bueno, ahora después vamos a hablar, tiene una cierta contagiosidad, con lo cual lo que se veía es que este pico podía ocurrir relativamente rápido y por lo tanto este número superar la capacidad sanitaria de cualquier país. Entonces, el primer mensaje que los médicos transmitieron era la idea de esta de aplanar la curva. ¿Qué quiere decir esto? Hacer que esta curva sea un poco menos alta, pero muy larga, de forma tal que el área abajo de la curva, es decir, la cantidad de gente que a la larga se va a infectar, seguía siendo la misma en principio, nada más que uno tenía más tiempo para lograr adecuar el sistema de salud y además para que no todos los casos le vengan juntos y entonces tener capacidad para todos. Ese razonamiento es parcialmente adecuado, pero digo parcialmente ¿por qué? Porque si en definitiva todo el mundo se contagia, y es lo que ocurre cuando pasa esta curva, aunque esté distribuido en el tiempo, si la enfermedad tiene un porcentaje de gente que va a fallecer, ese porcentaje va a ser igual, aunque esto esté distribuido en poco tiempo o en mucho tiempo. Claro. Es decir, que alargar la curva no ayuda a que muera menos gente. Ayuda, digamos, al menos no ayuda a que muera menos gente por la enfermedad. Lo que ocurre además, adicionalmente, es que cuando se colapsan los sistemas de salud, muere gente que podría haber sido tratada y salvada y que ya no puede ser porque nadie la atiende. Es decir, que habría un aumento de la letalidad de la enfermedad por causa de desatención médica. Esa parte se evitaría achatando la curva, pero no la cantidad de muertos. Entonces, bueno, traigo esto a cuento porque por eso algunos países, como por ejemplo Corea, Nueva Zelanda, a lo que apuntaron en Nueva Zelanda con mucho éxito, fue no a achatar la curva, sino que de entrada se puso un objetivo que fue matar la curva, es decir, llevarla a cero rápidamente. Bueno, y acá a la derecha, en el artículo se muestra con un porcentaje, digamos, estimado y un rango de varianza, qué impacto podrían tener distintas medidas en bajar el R, que es de alguna manera la probabilidad de la velocidad de contagio de la enfermedad. Hay medidas que son muy eficientes, como por ejemplo la cuarentena estricta, después menos eficientes, suspensión de eventos públicos, suspensión de clases, aislamiento, distanciamiento social. Todos estos números obviamente son, digamos, estimaciones y seguramente cambian permanentemente a medida que ha evolucionado la enfermedad, porque cada vez se conocen más datos. Pero da una idea de lo que se trata.
Y para decir así, de manera muy elemental, qué es el R, el ejemplo es que si hay 100 personas que se contagian, si a lo largo de esa enfermedad, a lo largo de cursar la enfermedad esas 100 personas, contagiaron a más de 100 personas, el R es mayor que 1. Y si contagiaron a menos de 100 personas, el R es menor que 1. Si el R es mayor que 1, como vimos, la exponencial es mayor que 0 y siempre crece, y eso a la larga siempre colapsa. Y si el R es menor que 1, es decir, la exponencial es menor que 0, uno logra que la epidemia se detenga. Acá hay alguna estimación, por ejemplo, cómo da, si uno arranca de 1000 casos en una epidemia, si el R es 0,5, 0,9, 1 o 1,1, y fíjense que en 60 días, si el R es 1,1 y arrancó de 1000 casos, ya tiene 25.000. Es decir que, por eso, ustedes habrán visto que hay un video de Merkel que no es ni una persona rica que llegó a la presidencia, sino que el estudio que tiene es que hizo una carrera de grado en física y un doctorado en química, y ella lo que relató es que Alemania estaba en una situación donde si el R era 1.1 saturaba el sistema de salud en octubre, si el R era 1.2 en julio, si era 1.3 en junio, no tenían bien en claro qué medidas hacía que estuvieran en una situación y otra, con lo cual dijo, estamos pisando hielo delgado. Y eso lo dijo cuando estaban empezando a salir de la cuarentena, no al principio. Es decir, que, digo, para que tengan una idea de lo complicado que es esto. Bueno, y acá a la derecha vean que en realidad el nuevo coronavirus no es de las enfermedades más contagiosas, hay enfermedades muchísimo más contagiosas, es decir, que en ese sentido podría ser, digamos, no tan grave, pero tiene algunas otras particularidades. Bueno, acá hay un gráfico que muestra distintas enfermedades, cuán letal es y cuán contagiosa es, y ven que hay una enorme distribución, y el coronavirus anda por acá, es decir, no es ni demasiado contagioso ni demasiado letal. Les digo, para el ser humano, el tema de que sea muy letal a veces puede ser bueno y malo en el siguiente sentido. Para la persona que se lo contrae, claramente es muy malo, si es muy letal, pero para que la enfermedad prospere, es decir, para el virus no es demasiado bueno que sea muy letal, porque si las personas fallecen inmediatamente que se contagian a menos personas. Es decir, que el coronavirus no sea tan letal también ayuda a que haya más contagios. Y finalmente, este gráfico que lo tomé de una nota de Tomás Puello, que lo recomiendo, y que él lo tomó a su vez de algunos trabajos, creo que da una idea bastante buena, por más que los números no sean precisos así, pero esto es un gráfico que muestra el número de infecciones causadas por día y la cantidad de días desde la infección. Y 4 posibles causas. Es decir, la gente que transcurre la enfermedad sin tener síntomas, que aparentemente son un número importante de la enfermedad, algunos dicen que pueden ser el 80%, y que contagian. No está claro cuánto contagian, algunos dicen que contagian menos, porque en principio son asintomáticos porque tienen menor carga viral, eso no está claro todavía, pero digamos, por qué la razón no está claro, pero que contagia menos parece que es así. Después acá hace un gráfico de cómo serían los contagios por el medio ambiente, es decir, por tocar cosas que están con virus, por ejemplo. ¿Cuántos contagian la gente que está con síntomas? Y fíjense cuántos contagian los presintomáticos. Es decir, que casi la mitad de los contagios se producen en principio por presintomáticos, que no es lo mismo que asintomáticos. Asintomáticos es una persona que transcurre toda la enfermedad sin síntomas, mientras que presintomáticos serían aquellas personas que van a tener síntomas en algún momento, pero en el momento que contagiaron todavía no los tenían. Y fíjense que estas personas son peligrosas en el sentido que son personas que contagian mucho porque tienen alta carga viral, y es mucho más peligroso si las personas, por ejemplo, son exceptuados y se están trasladando, porque son personas que no saben que están enfermas, que están yendo de un lugar a otro, a veces que están en servicios de salud o en geriátricos, es decir, en lugares donde pueden contagiar a personas y donde pueden contagiar a personas que además pueden tener una alta letalidad. Así que el problema central
de esta enfermedad está en esta ventana. Es decir, que hay muchos días donde una persona ya está contagiando y no sabe que está contagiando. Este yo creo que es el factor principal que hace difícil parar esta enfermedad. Y bueno, ahora así empecé yo. Empecé a tomar datos que publicaba todos los días los boletines del Ministerio de Salud. Nunca tuve una fuente que no fuera los datos públicos. Empecé a graficar, vi que daba esta curvita, entonces hice lo que les dije antes. Grafiqué en escala semilogarítmica, que es lo que se muestra acá a la derecha. Y fíjense que acá a la derecha se ve que estos datos ajustan muy bien con una recta. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Y más o menos es fácil, porque fíjense que uno puede saber entre cuántos días cambió de 10 a 100, ¿no? Y calcular, digo, bueno, esto multiplica por 10, más o menos cada 10, 11 días. O lo mismo lo puedo ver acá, que pasó de 100 a 1000. Bueno, multiplicar por 10 cada 10, 11 días es más o menos lo mismo que duplicar cada 3 días y un poquito. Es decir, que esa era la velocidad con que venía creciendo la epidemia acá en Argentina. Y si ustedes ven, más o menos por esta fecha, 26, 27 de marzo, empieza a haber un punto acá que empieza a separarse, o acá también se ve. Entonces, cuando estábamos en esta fecha, empezamos a decir, epa, segundo día que los puntos se empiezan a alejar de la recta, ¿qué está pasando? Después nos dimos cuenta que estaba pasando. Lo que pasaba era esto. En Argentina, estas son las medidas que se tomaron. Se cerraron las fronteras, en principio, a partir del 12 de marzo. Si bien el 8 de marzo ya había recomendaciones de que la gente que volviera, mejor que se quedara aislado. Obligatorio, en principio, fue a partir del 12. Cuando digo obligatorio, no estoy diciendo que no es que nadie lo violó, sino que había una normativa pública que decía que uno debía hacer ciertas cosas. Por supuesto, no había un control como sí hay, como hubo en Corea, por ejemplo, donde obligatoriamente uno tenía que tener un celular y si el celular se apagaba y no estaba en la casa, venía a buscar la policía a ver dónde estaba. Bueno, claramente eso acá no se hizo, pero había una normativa que decía que debía hacerse esto. A partir del 12 se empezaron a cerrar grados donde hubiera establecimientos, donde hubiera casos. A partir del 16 directamente se suspendieron las clases. El 12 se dictó la emergencia sanitaria, que estableció un montón de medidas ya. Entre ellos se suspendieron los espectáculos. Yo el 15 tendría que haber corrido la carrera UNICEF en Palermo, los 10K UNICEF de Palermo, con 10.000 personas, y ya estuvo suspendida. Imagínense lo que hubiera sido largar en un box, digamos, de 20 metros de ancho por 200 metros, 300 metros, 10.000 personas. Fantástico para contagiarse, digamos. Y el 20 ya se dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para que tengan una idea, fíjense cuántos casos teníamos: 31 casos el 12 y un fallecido, el 16 65 y 2 y el 20 158 y 3. Es decir, hay pocos países que hayan tomado medidas cuando estábamos con tan pocos casos. Y entonces, quiero decir una cosa más. Hoy en día vemos grupos políticos, algunos incluso relacionados con gente que estuvo en funciones cuando se eliminó el Ministerio de Salud y se lo pasó a Secretaría, y que se quejan porque no son convocados para asesorar en este momento, que dicen que tendría que haberse cerrado la frontera, por ejemplo, antes del 12 de marzo, porque es cierto que todos los casos entraron de afuera, y que si uno se hubiera cerrado la frontera, por decir algo, el 20 de marzo, que es cosas que ellos dicen, no hubiéramos tenido casos. Yo les quiero simplemente recordar a esas personas que el 20 de marzo, el 19 de marzo, en Milán se jugaba con público un partido entre el Atalanta, que es un club de Bérgamo, una ciudad cercana a Milán, y Valencia. Y bueno, ganó el Atalanta para los fanáticos del fútbol como Willy. Y digamos, hoy en día se ha estudiado que buena parte del pico que se generó en Bérgamo fue porque mucha gente fue y estuvo junta en esa cancha, y después volvieron todos juntos a un pueblo relativamente chico. Ahora, imagínense ustedes si en el momento en que en Europa se jugaba un partido de fútbol con público, en Argentina se hubieran cerrado las fronteras, lo que hubieran hablado de dictadura, ¿no? Entonces, bueno, digo, me parece que pedir cosas después
es relativamente simple, pero me parece que era imposible imaginarlo en ese momento, y me parece que estas medidas fueron suficientemente tempranas. Y acá se ve cómo siguió la curva, hasta el 15 más o menos de abril. Vemos que la curva se fue separando esto es una escala semilogarítmica, entonces el comportamiento exponencial debió haber sido lineal, como esto. Fíjense que para el 15 de marzo hubiéramos estado cerca de ya los 100.000 casos, según este comportamiento que veníamos, y claramente estábamos por 2.500. Es decir, que esta diferencia es producto de las medidas tomadas, porque no hay otra razón que explique que bajar la velocidad de crecimiento de casos. Después, en un momento determinado, hablando con Roberto Echenique, Roberto tiró la hipótesis de que podíamos mirar por separado los casos de la gente que venía de afuera, es decir, los importados, y los casos que no eran importados, es decir, la gente que ya se había contagiado acá. Y lo que descubrimos es que si separábamos los mismos casos en estos dos grupos, los dos tenían un comportamiento exponencial. Fíjense que sigue siendo este semilogarítmico, son unas rectas. Tenían comportamiento exponencial, pero que la pendiente era bien distinta. Mientras que la pendiente de los importados subía, multiplicaba por 10 cada 12 días, es decir, un poco más lento que el promedio, la pendiente de los locales, que eran menos que los importados, subía mucho más rápido. Subía por 10 cada 6 días. Es decir, que nosotros, si hubiéramos seguido así, es muy posible que a medida que los importados hubieran sido cada vez menos y los no importados cada vez más, el comportamiento hubiera sido cada vez más rápido y la situación hubiera sido cada vez más complicada. Simplemente una de las teorías que teníamos en ese momento, y digamos, creo que es razonable, es que en realidad el comportamiento de los importados tiene más que ver con la probabilidad de contagio que había en ese momento en los países donde ellos se contagiaron, en Italia, en España, en Estados Unidos o en Brasil algunos, mientras que la pendiente local, la pendiente de los no importados, tenía más que ver con nuestras costumbres sociales, porque el R, la probabilidad de contagio, es una mezcla de cuán contagioso es el virus y cuánto uno ayuda al virus a que se contagie. Es decir, este virus no se contagia por aire, se contagia por gotas. Entonces, si uno no está cerca de otra persona, es muy poco probable que uno se contagie. Y nosotros, hasta esta fecha, éramos de andar dando besos entre todos y de andar tomando mate y compartiendo, con lo cual, bueno, explica que nuestra velocidad de contagio fuera tan alta. Y bueno, acá arriba muestro lo mismo que antes, es decir, cómo era la curva en función de los casos confirmados y de la fecha de confirmación, que todos los días lo que informa el Ministerio de Salud es esto, es los casos que se confirmaron ese día. Ahora, hace 20 días, y en particular lo actualizaron ayer, y pude sacar unos gráficos medio a las corridas, subió el Ministerio de Salud a su portal una base de datos con más datos. En particular, no solo dice la fecha de confirmación, sino que para cada fecha de confirmación indica cuál fue la fecha de síntoma. Es decir, cuándo indicó la persona que empezó a sentirse enferma. Y si uno grafica esto mismo, lo que obtiene ahora es esta curva celeste que está acá arriba, que tiene algunas particularidades. Primero, fíjense que claramente lo que ocurre es que hay un pico. Es decir, que para aquellos que querían ver un pico, el pico ya lo tuvimos, simplemente que cuando uno mira por fecha de confirmación, ese pico no se ve. Cuando uno mira por fecha de síntomas, sí se ve a partir del 28. Fíjense que además que acá uno ve que a partir del 26-27 se separa del exponencial, mientras que acá uno se separa del exponencial antes, a partir del 17-18. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, pero en definitiva, uno se separa del exponencial si lo mira por fecha de síntoma, 5, 6 días, 7 días después de que tomó medidas. Si lo mira por fecha de confirmación, ese tiempo es casi una semana más largo. Y bueno, veamos por qué pasa esto. Cuando uno mira la base de datos esta que le digo que se publicó ayer o que se publicó hace 20 días, uno puede graficar para los datos de cada día, los confirmados de cada día, qué diferencia de días había entre la confirmación y el síntoma. Y fíjense que al principio era de 3-4 días, después empezó a subir a 5, empezó a subir a 6, pasó a 7 y en algún momento llegó a ser de 8 días prácticamente,
en esta fecha. Y después empezó a bajar. Esta fecha coincide más o menos acá, 25, 26 de abril, de marzo, con la fecha que se descentralizó el análisis en el Malbrán y empezó a haber más lugares de análisis, y claramente eso hizo bajar la velocidad. Esto es marzo, esto es abril, todos los días, y esto es mayo. Fíjense que ahora estamos más o menos en 3 días, oscilando, pero alrededor de 3 días. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que nosotros no vimos este pico, porque acá, cuando tendría que haber menos casos, estábamos viendo casos que ocurrieron unos días antes y que por la demora en procesar se informaron después. Y eso tapó esta bajada. Bueno, esta bajada ocurrió, como les decía, a principios de abril, más o menos. Fíjense que si uno separa los casos en 3 grupos, el resto del país, el AMBA que no es Cava y Cava, uno lo que ve que para la fecha de este pico, la mayor cantidad de casos estaba en el resto del país, es decir, no estaba en el AMBA. Es decir, que el problema de la cantidad de casos era esencialmente del interior, mientras que Cava tenía bastante menos y AMBA también tenía bastante menos. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, este es un gráfico de movilidad que publica Google y que publica Apple. Fíjense que justamente teníamos un nivel de movilidad que, bueno, es más o menos propio de Argentina, hasta que de repente, cuando se toman estas medidas, la movilidad cae abruptamente, tanto en los celulares que están con Android como los que están con Apple, cae mucho, y a partir del 1 de abril, más o menos, empieza a subir linealmente, digamos, con oscilaciones de los fines de semana, etcétera, pero sostenidamente cada vez hay más movilidad. ¿Y cómo sigue la curva? Bueno, la misma curva que les mostraba antes por síntoma, ahora con una escala más grande, lo que uno ve es esto que les decía antes, que tuvimos un pico, bajó la cantidad de casos cuando nos separamos, y cuando nos empezamos a mover de nuevo, algunos empezaron a mover, los exceptuados, lo que ocurrió fue 3 fenómenos dinámicos muy distintos. El resto del país empezó a caer y cayó, y hoy en día está prácticamente sin casos. El AMBA no Cava empezó a subir, se estabilizó por mucho tiempo, mientras que a partir del 10 de abril, Cava empieza a subir mucho y en algún momento arrastra a el resto del Gran Buenos Aires, que no es del área metropolitana de Buenos Aires, que no es Cava. Y para ver los comportamientos más fáciles, acá está graficado en exponencial, y fíjense que efectivamente la curva total es confusa, porque fíjense que baja, parece acá que está más o menos estable, subiendo leve, acá es donde alguna gente decía, parece que sube lineal, nunca sube lineal, pero era muy lento, hasta que de repente se acelera. Ahora, ¿por qué uno veía esto? Porque era la combinación de 3 efectos distintos. Fíjense, era una combinación de desaceleración del interior y de aceleración del resto. En un momento, primero, subió el AMBA no Cava, se estabilizó y volvió a subir después, arrastrado por Cava, que a partir del 10 de abril, 12, sube linealmente. Si uno mide esta pendiente nuevamente, la velocidad de crecimiento de Cava en todo ese periodo fue de más o menos una duplicación de casos cada 11, 12 días. Es decir, que es una velocidad relativamente lenta, pero no despreciable. Podemos ver algunos datos más de esta base de datos que subió ayer, en particular Salud. Esto está agrupado por semana del año, semana 10 hasta la semana 23, y muestra la edad media de los confirmados. Fíjense que al principio la edad media era bastante más alta que lo que es ahora, es decir, prácticamente con respecto a hace 7, 8 semanas, la edad media bajó casi 10 años. Esto, a los efectos de que fallezca menos gente, es bueno, porque la enfermedad se sabe que afecta mucho menos a los más jóvenes. Entonces, si los infectados son en proporción más jóvenes, es esperable que uno vea que fallece menos gente. Y esto, bueno, lo que se ve es una distribución de la edad de los fallecidos, que está acá, y de la cantidad de fallecidos que hubo por semana de epidemia.
Fíjense que acá hubo un pico donde justo la edad media de los fallecidos fue la más alta, así que la mayor parte digamos, había una proporción grande de gente más alta, en edad más alta, y entonces fallecía más porcentaje, y empezó a bajar el porcentaje de la edad y la cantidad de fallecidos no subió. Fíjense que se mantenga estable la cantidad de fallecidos, a pesar de que la cantidad de casos sigue subiendo, digamos, no es porque el virus de golpe, como dijo Piñera, se hizo más bueno, sino porque la edad de contagios bajó y entonces cambia el porcentaje de letalidad por edad y entonces baja el porcentaje total. Y ahora les quiero mostrar un gráfico que también, muchas de estas cosas que yo fui viendo me las sugerían en las redes, como, digamos, fue un feedback. Yo ponía gráficos, entonces gente me decía, ¿por qué no graficás tal cosa? Yo buscaba qué era y lo aprendía y lo sumaba. Y uno en un momento determinado me recomendó un video que recomendaba graficar esto y decía que esto era la forma de ver la epidemia, y yo creo que es así. Y les explico primero el gráfico y después les muestro una página web donde se puede ver la simulación en tiempo real. En el eje es una escala que es doble logarítmica, log-log. En el eje X muestra el total de casos confirmados. Es decir, que ningún país va a disminuir en este eje, porque la cantidad de casos confirmados siempre sube, pero esta es la cantidad de nuevos casos por día, que los promedian en la última semana para que no tenga tanto ruido. En este eje, en el eje Y, sí los países que empiezan a tener menos casos a partir de una semana empiezan a caer. Entonces, fíjense, voy a dejar de compartir para poder pasar a la otra página. Acá elegí algunos países. A ver, no es esta. Bueno, no importa. A ver. Esta. A ver. Sí. Fíjense, esto empieza el 29 de enero y empieza a correr el tiempo hasta hoy. Fíjense lo que pasa. Ahí va China, Singapur, Hong Kong, Japón, Italia, y empieza Europa, Brasil, Argentina aparece por ahí. Entonces, cuando el video que explica qué dice este gráfico, lo que dice es que todos los países arrancan en la misma recta, en esta recta, que es una recta que más o menos tiene un tiempo de duplicación, está graficado acá, de 3 días. ¿Por qué es eso? Bueno, para los que están más avesados con los números, si el total de casos es una exponencial, los casos nuevos por día es la derivada, entonces también es una exponencial, con lo cual, si uno grafica en log-log las dos cosas, da una recta, y la pendiente es más o menos la velocidad de crecimiento, con lo cual, por eso todos los países más o menos andan por la misma curva. Y el video, cuando explica, lo que dice es que en algún momento los países, ya sea por decisiones políticas o porque la gente se asusta, aprieta el botón de eyectar, dice en el video. Y entonces los países distancian a las personas y los países empiezan a alejar de la diagonal esta y empiezan a tener comportamientos más lentos. Fíjense hasta dónde llegó Estados Unidos, por dónde anda Brasil todavía creciendo, Argentina anda por acá. Recuerden siempre que esto es una escala log-log, es decir, que pasar de acá a acá es multiplicar por 10. Estos son 10.000 casos, estos son 100.000 casos, estos son 1.000.000 de casos, 10 millones de casos, etc. Es decir, que estar en una división grande, más abajo, es muy importante. Fíjense por dónde está Chile, por ejemplo, dónde están los países europeos, etc. Este caso, este sitio web también permite ver, por ejemplo, los fallecidos. Este es el gráfico de los fallecidos de cada uno de estos países. Entonces, bueno, sigo con
la presentación. Entonces, este es ese gráfico para Argentina, pero separado entre casos importados y no importados. De nuevo, el total de casos en logarítmico en el eje X, los nuevos casos en logarítmico en el eje Y. Es lo mismo que les mostré antes. El tiempo evoluciona de acá para allá. Es decir, cada uno de estos puntitos es un día que fue pasando. Para que tengan una idea, este puntito de acá es el 21 de marzo, este puntito de acá es el 23 de marzo. Fíjense que ninguno de los ejes es el tiempo. Que el tiempo es algo que transcurre a medida que va la curva para allá. Cuando los puntos están más juntos, quiere decir que la velocidad es más chica, porque hay más días, cada uno de estos puntos es un día, entonces los días están más juntos. Y cuando los puntos están más separados, como era al principio, la velocidad es más rápida. Así que uno puede ver la velocidad por la distancia entre los puntos y puede ver cuánto se está alejando o no del comportamiento creciente. Fíjense que en el caso de los importados, está claro que Argentina mató la curva, es decir, la curva se fue abajo. Esto es lo que hizo Nueva Zelanda. Y esto ocurre porque se cerraron las fronteras. Sin embargo, en el caso de los no importados, no se mató la curva, sino que se hizo más lenta nada más. Y por eso la curva sigue creciendo, mucho más lenta porque los puntos están muy juntitos, pero sigue creciendo. Y otra manera de graficar o de ver esto es el R0, digamos, una manera indirecta de ver el R0 es ver cada cuántos días duplican los casos. Yo además calculé acá la decuplicación, es simplemente digamos, escribirlo en términos de logaritmo de 2 o logaritmo de 10, es proporcional una a la otra, pero a veces para hacer las cuentas es más fácil. A mí en particular, para hacer las cosas a ojo, me es más fácil saber cada cuándo las cosas se multiplican por 10 que por 2, pero bueno, ayer, por ejemplo, estábamos en casi 16 días de duplicación de casos y casi 52 días de multiplicación por 10. Llegamos a estar a 26 días, y fíjense que cuando arrancamos estábamos en 3 y en 11, que era lo que yo les decía, ¿no? Y esto de acá abajo es algo que alguno podría pensar y decir, bueno, está bien, la cantidad de casos hoy en día está aumentando en eso, el total, pero ya tenemos mucha gente que se fue recuperando. Entonces, los casos activos, es decir, los casos totales menos la gente que se recuperó, menos los fallecidos. ¿A qué velocidad están aumentando? Porque a lo mejor aumenta más lento. Bueno, acá lo tienen, no está aumentando más lento. La cantidad de casos activos es de alguna manera lo que va a determinar la ocupación de camas, por ejemplo, en terapia intensiva en los hospitales. Y esto es un dato que también podemos mirar, y es cómo evolucionó la cantidad de test en el último mes de mayo y la cantidad de positividad. Ustedes habrán escuchado que cuando a fin de marzo se dijo que se descentralizaba el testeo del Malbrán, muchos periodistas y algunos también de políticos, en particular de gobiernos anteriores, exministros secretarios, salieron a decir que, bueno, ahora que iba a haber más testeos, iba a haber más casos. Y yo salí en un hilo por el 24 o 25 de marzo diciendo que eso así formulado era confuso, que confundían a la población con esa formulación, porque en realidad daba a entender que lo que generaba, digamos, que había casos porque se medía, y que si ese era el razonamiento, lo que uno tenía que hacer era dejar de hacer testeo, porque entonces iba a parar la epidemia. Que en todo caso, si uno estaba en una situación donde tenía más casos y hacía más testeo, los iba a ver, pero que lo que generaba la enfermedad eran los contagios y no los test. Y que en todo caso el indicador de si uno estaba haciendo suficientes test o no, o si se le estaban perdiendo casos, era la positividad. Es decir, cuántos casos uno tenía positivos sobre el total que estaba realizando por día. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que ese número esté alrededor del 10%, es decir, que cada 10 personas que uno testea, que uno dé positivo. Para que tengan una idea, Nueva Zelanda, en la estrategia que hizo para lograr matar la curva, llevó ese número al 3%. Y ahí también hay una cosa que es importante que me di cuenta cuando hice ese hilo en marzo, y es que la gente no entendía cuál es el criterio que toma el Ministerio de Salud para hacer los test. El criterio es definir qué caso es sospechoso. ¿Por qué es esto? Porque no tiene ningún sentido ponerse en la vereda
a empezar a testear a la gente que pasa, porque dado que andamos por, digamos, 20.000 casos, de los cuales supongamos que eso es supongamos así, a toda furia, que es el 10% de la gente que se contagió, porque el resto son asintomáticos. Entonces supongamos que tenemos 200.000 casos en Argentina. Sería encontrar al azar 200.000 personas en 45 millones. Es muy poco probable cruzársela de esa manera, es un desperdicio de test, en ningún lugar del mundo se hace eso. Lo que se hace es ver qué personas tienen síntomas compatibles con la enfermedad. Esa definición de síntomas fue cambiando a lo largo de la evolución de la epidemia, y lo que sí se hace es que toda la persona que es definida como sospechosa, es decir, que es compatible con la enfermedad, se la testea. Eso es importante, es decir, no se testea a una muestra de los sospechosos, se testea al 100% de los declarados sospechosos. Bueno, y vean que en el último mes, si bien la cantidad de test por día, que es la curva celeste, fue aumentando, y hoy en día pasamos de 2.000 a 4.000 y pico, también subió mucho la tasa de positividad. Y esto, en definitiva, tiene que ver con que en el AMBA ha venido subiendo mucho esto. De hecho, el dato de hoy de Bisotti fue que el porcentaje país de ayer había sido 22,7%, que es este número que anda por acá, 22,7%, pero en Cava fue 35,8%, en provincia de Buenos Aires fue 26,4% y en el resto del país fue menos del 5%. Entonces se dan cuenta que tenemos dos escenarios muy distintos. Uno es el escenario del interior del país y otro es el escenario del AMBA. Podríamos hablar también de Gran Resistencia, pero es un lugar chico, focal, que tampoco se está pudiendo contener. A diferencia de eso, vemos que en Córdoba y en Rosario en particular han logrado contener los casos, y lo que han hecho tiene que ver con esto que les conté hasta ahora. Es decir, lo que hacen es, definen un caso como sospechoso, porque tiene síntomas, lo testean. Si da positivo y rápido, si tienen un resultado rápido, lo que hacen es buscan rápidamente con qué personas puede haber tenido contacto. Como les decía antes, en las primeras 48 horas es crítico poder determinar con quién estuvo esa persona y aislarlos hasta ver si están contagiados o no y contagian. Si uno no hace eso, no hay forma de parar la enfermedad. En Córdoba, por ejemplo, se disparó un foco en el mercado central y me decía Rodrigo Quiroga, un chico con el cual venimos trabajando en conjunto, y también trabaja con el Instituto de Cálculo, en los cálculos que hacen ellos, que por ese caso índice del mercado central de Córdoba se dispararon 900 testeos, es decir, fueron a buscar 900 personas hasta que lograron parar el foco. Eso para que tengan una idea de cada caso lo que demanda para poder parar esto. Y bueno, este es una muestra así general de los casos que ha habido confirmados hasta hoy, que son casi 20.000, es esta curva, pero en amarillo se muestran los casos que hoy están activos y que no están en terapia. Muy chiquito acá se ve en este colorcito rosita los que están en terapia, en rojo son los fallecidos y en 20 son las personas que ya se recuperaron. Y esto mismo se muestra acá en semilogarítmica y lo mismo se muestra acá como porcentaje de la torta total. Es decir, que fíjense que del total de casos, estos casos vienen subiendo más o menos con digamos, los porcentados, los recuperados hoy en día más o menos son el 32% del total y van creciendo con esta curva que yo les decía que son todos más o menos exponenciales, es decir, en semilogaritmos lineales. Y bueno, y paro acá y los que quieran ver más datos, yo hice un menú con todos estos informes que fui haciendo y datos de páginas de otras páginas. Hay un menú COVID-19 en mi página web y es lo mismo que esto es lo que publico en Twitter en mi página personal. Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Si creo que se pueden desmutear el que quiere preguntar. Tenemos un par de preguntas que fueron escribiendo en el chat. Creo que algunas fueron respondidas, pero si quieren las podemos repetir. Agarro un par que no fueron respondidas, pero igual digo, el que quiere levanta la manito o se manda. Acá está Bruno. Bruno, ¿querés hacerla directamente vos? La habías puesto en el chat. ¿Querés decirla oralmente? Dale. Dale. Buenas, ¿cómo andan? No, sobre el porcentaje de positividad,
entiendo que el porcentaje de positividad puede estar aumentando por varios factores, obviamente por un aumento en la cantidad de casos y que eso haga que se detecte diferente, pero también el programa detectar, ¿no? O sea, si nosotros salimos a buscar casos, podemos estar aumentando artefactualmente el porcentaje de positividad. Esos datos están separados, ese porcentaje, ese 20% o 35% que vemos en Cava, ¿está teniendo en cuenta eso? ¿Cuál es el porcentaje de positividad sin contar el programa detectar? Bueno, lo que vos decís fue el argumento de Quirós hace una semana. No es el de hoy. ¿Y por qué no es el de hoy? Porque cuando ves, cuando ellos mismos vieron los datos, cómo siguen creciendo, de dónde vienen, más o menos la mitad de los casos le están viniendo a detectar y la otra mitad del resto de la ciudad. Es decir, que por otro lado, si lo que vos estuvieras viendo fuese solo consecuencia de que de alguna manera está siendo más meticuloso para detectar casos, pero eran casos que estaban acumulados y agotaste ese grupo, eso debería ser un transitorio y deberías volver a un comportamiento más suave, digamos. Y por lo que se ve, digamos, digamos, a ver, en el detectar el porcentaje de positividad en los barrios está en 50%. Es decir, que yo creo que lo que tienen es una situación dual, donde en los barrios populares hay muchísima gente contagiada que no se está viendo. No es que agarraron más, ahora agarraron a todos. Yo creo que hay muchísimos contagios y lo que muestra la positividad es que hay muchísimos más que no se están agarrando. Digamos, se están asumiendo que los contactos, los casos sospechosos son contactos que estuvieron relativamente cerca, y en esos barrios hay gente, digamos, está relativamente cerca, es mucho más amplio que lo que uno se imagina en otros lugares, me parece. Pero además de eso, el porcentaje igual es alto en el resto de la ciudad, y eso lo que está diciendo es que ahí no es un tema de hacinamiento, de condiciones de vida, sino que es un tema de que hay personas, y esto se ha estudiado bastante en la enfermedad, que se llaman supercontagiadores. Es decir, personas que por su condición, por ejemplo, de estar exceptuados, trasladarse y estar en contacto con muchas personas, contagian a muchas personas. Entonces, alguno de esos casos que no estás aislando te genera un problema. Y ahí yo di algunos ejemplos bastante elementales en algunas entrevistas que me hicieron. Yo decía, bueno, por ejemplo, yo voy al supermercado y me contagio y vuelvo a mi casa. Si el gobierno de la ciudad viene a mi casa y se fija mis contactos estrechos, que son las 2 personas que viven conmigo, bueno, agotó el rastreo en eso porque yo no estoy exceptuado y no salgo de acá. Entonces, no hace más que eso. Ahora, supongamos que yo contagié o me contagió el cajero del supermercado. El cajero del supermercado se podría rastrearlo a él, a su familia, a las personas que trabajan con él en el supermercado, quizás seguramente son alguna decena, o se podría rastrear a los centenas de personas que le cobró en los últimos días. Por ejemplo, ni siquiera con el programa, el Cuidar y una app. Por ejemplo, mirando a qué tarjeta de crédito le cobró, porque si le cobró, no sé, al 80% de las personas con tarjeta, uno podría ir a la casa de esa persona a saber cómo están. Entonces, cada una de esas estrategias tiene distinto impacto en cuántas personas se estás agarrando. Yo creo que es central hacer esto último, en particular con los exceptuados. Si no, no hay manera. Jorge, digo, solo un comentario. ¿Se escucha? Digo, sí. Solo un comentario sobre eso. Digo, hace 2 días todavía Quirós nos lo dijo a nosotros, eso mismo, cuando le dijimos que el porcentaje de positividad le había dado, creo que el lunes, 42% o algo así. Y usó el argumento de Bruno, que era el programa Detectar. Mi sensación, seguramente Rodrigo Quiroga deba tener ese número con más detalle, mi sensación es que en el resto de la ciudad sigue altísimo también, muy lejos de ese 10% esperado, lo que da la sensación de que efectivamente siguen testeando poco, ¿no? Sí, Willy, y reitero, en los lugares como Nueva Zelanda o Corea, donde supusieron en exceso quiénes podían hacer los contactos, los sospechosos, digamos. Cada vez que había un caso, ampliaron muchísimo, agarraban 3 de cada 100. No claro. 10, 3 de cada 100.
Y ahí lo lográs matar. Bueno, tengo la mano levantada de Robert. Lo que les pido es que vayan levantando, perdón, un segundo, Robert, Sí. que vayan levantando las manos, así me voy organizando mejor. Levante la mano virtualmente, mejor, apretando clic en participante. Yo igual la vi a Sole, lo vi a Carlos, los voy anotando. Pero bueno, Robert, mientras vos hablás. Ale Nadra creo que también. Bueno, los anoto. Sí, solo una cosita para decir que lo que dice Willy y lo que dice Jorge no son en realidad contradictorias las cosas. O sea, si uno hace un sistema para encontrar, para buscar más, y lo hace relativamente al azar, o sea, busca o al azar o en una población en donde la prevalencia es baja, lo razonable es que baje el índice de positividad porque vos vas desde un foco donde estás buscando muy cercano, te vas extendiendo poco a poco para afuera y al extenderte para afuera te vienen números de menor prevalencia, de menor % y eso te baja. Pero si vos haces un sistema donde lo que haces es buscar infectados en un lugar donde el número de infectados, por ejemplo, es del 80%, lo que vas a encontrar es que vas a encontrar un montón de infectados, te va a subir el índice de positividad y es efectivamente debido al plan detectar. Ahora, es debido al plan detectar porque hay un enorme porcentaje de infectados en el lugar donde estás mirando. Y dado que el índice que obtenés es menor que el índice necesario que hay ahí, se te están escapando casos. O sea, es probablemente porque se va a buscar, pero simultáneamente significa que se te están escapando muchos más porque es una muestra sesgada por el resto de la capital que tiene menor prevalencia. Perfecto. Creo que alguno preguntó por el tema de cómo se ven la cantidad de testeos. El Ministerio de Salud todas las mañanas dice, y parte de los datos son verbales y partes están en el parte diario escrito, de la mañana, no de la tarde, dice cuántos casos se descartaron por día, hasta el momento, ya sea por informe epidemiológico o por PCR, y cuántos estudios de PCR se hicieron en total, y cuántos se hicieron en el último día. Hay que hacer toda una cuenta con esa información, que es la que hago yo todos los días, para saber cuáles fueron los test realizados. ¿Por qué? Porque el número que informan ellos de cantidad de test incluye los test de diagnóstico que dan positivo, los test de diagnóstico que dan negativo y además los test de alta, es decir, los test de PCR que se hacen a las personas que están enfermas para ver si ya se curaron. Mientras que el número de descarte es solo en diagnóstico. Entonces uno tiene que ir viendo cada día cómo aumenta el número de descarte de diagnóstico y comparar, y bueno, hacer una cuentita, pero quiero decir, el número de PCR por día incluye los de diagnóstico. Digo para que no crean que es ese número, es un poco más bajo. Incluye los de alta. Bueno, seguimos con Sole, que en verdad había levantado la mano, primero de verdad y después virtual, pero vamos a respetar el orden. Creo, Diego, que hay un orden de las manitos. Sí, hay un orden. A partir de ahora sigo en orden, pero yo a ella la vi levantar la mano y yo después le dije hacerlo virtual, así que vamos a respetar el orden. Que vaya Sole y después seguimos con el orden, dale. No, va Sole, va Carlos y después seguimos con el orden, que son los dos que yo los obligué a hacerlo virtual. Así dale, Sole. Sole. Perfecto, gracias. Hola, Jorge. Yo igual medio que te voy a cambiar un poco el eje de la discusión hacia donde estaba yendo, que era más numérica. En realidad, en un momento de la charla vos decís que la edad media en la Argentina baja, que se está observando que en un rango de 10 años que va bajando el número de casos infectados, que hay más jóvenes infectados. ¿Hiciste el análisis de observar de qué poblaciones o subpoblaciones vienen eso, o a qué se le adjudica ese cambio etario, de grupo etario? Tiene que ver, por ejemplo, con que aumentaron, que el virus empezó a diseminarse en barrios más vulnerables. O sea, al principio nosotros sabíamos que se concentraban en Recoleta, Palermo, Villa Crespo, toda esa área. Después vimos en Cava cómo eso empezaba a diseminarse y ahora vemos cómo está aumentando. De hecho, hoy Rodri lo compartió en el grupo, cómo va aumentando en
las villas, en los barrios vulnerables. Sí. Mi pregunta concreta es si ese cambio etario tiene que ver con esa traslocación de los grupos que va infectando el virus. A ver, hay 3 niveles donde uno puede sacar conclusiones. Un nivel es lo que informa todas las tardes y todas las mañanas en los partes el Ministerio de Salud. De eso se sabe muy poco, porque de hecho lo único que te dicen es número total del día, número por provincia y nada más. Es decir, y así estuvimos, con esos datos yo estuve hasta el 20 de mayo y ahora ayer una actualización. Así que con eso es muy poco lo que uno puede saber. Por supuesto que el Ministerio de Salud sabe todo y cada jurisdicción sabe todo porque ellos no tienen anonimizada nada. Si ellos saben cada persona quién es, dónde vive, qué hace, en principio tienen la información. Entonces, de los partes diarios muy poquito. De la base de datos hay un poco más, porque si bien es anónima, dice caso, primero, son 18.000 registros, es decir, ahí ya tenés caso por caso. Entonces, tiene información de provincia de carga y de provincia de residencia y de distrito de residencia. Eso te da alguna idea. Por ejemplo, así es donde yo pude sacar algunos números de AMBA, es decir, de los 40 partidos del Gran Buenos Aires y separarlo del interior de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo podés hacer con Cava. Ahora, también tiene un límite, porque la sección 1 de Cava es tanto la 31 como Recoleta. Sí, lo tengo claro. Sí, lo sé. Entonces, lo sé. Se está cargando por comuna, pero sería súper interesante evaluar eso con, por ejemplo, el NBI o algunas otras variables sociodemográficas y socioambientales que nos van a ayudar a entender el perfil. Exactamente. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo, Sole, lo sabés bien, por tener todos esos datos en el corto plazo. Lo tengo claro. Lo que sí, te digo, y de hecho fue una cosa que me preguntó un funcionario, te diría el 27, 28 de marzo, fue si, digamos, tenía una intuición y quería corroborarla, y era si uno podía esperar una tasa de letalidad distinta acá que en Europa, justamente porque la distribución etaria era distinta. Y justamente yo le dije que sí, y le calculé en base a los datos del INDEC del último censo. Si vos te fijás, el porcentaje de mayores de 65 años en Europa es el 20%. Entonces calculé cómo era en Cava, en los partidos de Gran Buenos Aires y en la media del país. Y bueno, es 16 en Cava o 14 por ahí, baja un poco en la promedio del país, y en el tercer cordón en Gran Buenos Aires es el 5%. Claro, entonces, sí. Y lo mismo, si vos mirás, está publicado la distribución etaria del barrio Mujica, también es mucho más baja que la de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay una combinación difícil de saber de, por ejemplo, qué porcentaje de esa población tiene comorbilidades. Porque a lo mejor es más joven, pero tiene otro efecto que puede llevar a la letalidad. Obviamente todo eso influye, yo no tengo ese grado de detalle, la verdad que no. Lo que sí no, pero sabés que en general en los barrios se hace ese relevamiento y muchas veces si podemos llegar a esos barrios, vos podés buscar ese dato, cruzarlo y ver esa comorbilidad. Sí, hay un montón, hay adicciones, hay un montón de otras cosas que son disparadores o preponderantes a que los más jóvenes se enfermen. Que eso por ahí... De hecho, por ejemplo... Sí, por ejemplo, una de las cosas que habíamos propuesto, como pudimos hace unos 10 días, a los que nos escuchaban, era, por ejemplo, para tener una idea en esos barrios, en particular en el Mujica, en la 1114, que parece ser donde se extendió más, para tener una idea de dónde uno está parado, se podría hacer un estudio con los test de Gamarnik, que no es para identificar quién está enfermo, sino para tener una idea por serología de cuánta gente estuvo enferma. Porque si de golpe uno encuentra que el porcentaje es 70%, y bueno, ya está. Digo, si tuvimos el 70% de contagiados y realmente hubo tan pocos fallecidos, listo, déjalo pasar que ya está. Ahora, si estamos en un 10% o estamos en un 3%, ahí sí te da una idea de por qué te está dando tan positivo, dónde estás parado.
Yo creo que se podrían hacer estudios así. Hay que diseñar la muestra, cómo se hace la muestra, pero valdría la pena, me parece. Bueno, te dejo, seguimos después en privado, porque hay un montón. Dale. Bueno, buenísimo. Sole, gracias. Todo Carlos. Carlos, desmuteate. Estás muteado. Lo puede desmutear el host también, me parece. Ahí está, Sí, perdón. ahí está. Perdón. Jorge, muchísimas gracias por la presentación. Excelente. Quería hacer un comentario solamente. Yo no tuve oportunidad de escuchar la declaración del ministro Quirós. Me parece a mí, escuchando el relato que hacen los participantes, que el argumento no es apropiado. Él puede decir que debido a la implementación del plan Detectar aumentó el número de casos, pero no el porcentaje de positividad. Es por el contrario, la implementación del Detectar debería bajar el porcentaje porque disminuye la especificidad y aumenta la sensibilidad, con lo cual el resultado final debería ser una disminución de la tasa de positividad, que es lo mismo que pasó en varios países de Europa, especialmente en Italia, cuando solamente se detectaban casos a la entrada del hospital, la tasa de efectividad, la tasa de positividad de los estudios estaba en el 50-60%, y cuando empezaron a testear afuera del hospital con una definición de caso más amplio, empezó a bajar. Ese es un tema que quería comentar, y aprovecho ya que desmuteé el micrófono y hacía un montón de tiempo que estaba callado la boca, quiero aprovechar para hacer un comentario sobre el tema de los estudios de inmunoprevalencia. Los estudios de inmunoprevalencia que empezaron a aparecer en las últimas 2 semanas, 2 semanas, en especial los de Madrid y el de Gran Bretaña, están tirando por el suelo la idea de que se puede alcanzar una inmunidad de rebaño en el corto plazo, y ninguno está alcanzando una seroprevalencia del 15%. O sea, esperar encontrar mayores números acá, salvo en clústeres cerrados, como si dijéramos, bueno, hagamos un estudio de seroprevalencia en Barrio Azul, a ver cómo, una vez que pasaron los picos, para ver cómo quedó nuestra capacidad de detección. Pero para el resto de la población no va a ser superior al 15% y probablemente sea bastante inferior en este momento Estoy completamente de acuerdo, Carlos. La propuesta solamente era para la 31, por ejemplo, o la 1.11.14. Es decir, era muy puntual para ese lugar porque, como les está dando el 60% de positividad, entonces era como para decir, bueno, porque ¿cuál es la dificultad que me decían? Ahí sí, cuando yo hablo, ustedes interprétenme con quién hablan. Yo no sé nada, pero lo que tengo de particularidad es que mucha gente habla conmigo. Entonces, escucho lo que me dice, por ejemplo, infectólogos, y voy armando de alguna manera un panorama con todo eso. Lo que me decía un infectólogo del equipo que asesora Presidencia era que, por ejemplo, vos mandás un equipo a detectar que trabaja, son personas que tienen un horario de trabajo, y vos tenés un equipo de tantas personas, y van de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y hacen su trabajo perfectamente. Ahora, no tienen idea de si ese número está más o menos bien, si se necesitaría el doble de personas, o si es inútil porque necesitarían 50 veces más y no los tienen. Entonces, tener una idea, un orden de magnitud de si está más o menos bien dimensionado, ayudaría. Eso es lo que me decían. Más que nada para saber si la estrategia está bien enfocada, nada más. Concuerdo con vos que acá se han dicho muchas cosas, y yo creo que muchos médicos se han confundido, porque me parece que muchos seguían por una estrategia que ya tienen medio como, bueno, este es el manual de la epidemia, y les cuesta cambiar el escenario de que esta tiene otros parámetros. Entonces, muchos han hablado del tema de la inmunidad de rebaño, del pico,
y muchos de nosotros nos hemos encargado de decirles, ir a inmunidad de rebaño es una locura, porque lo único que va a generar es más muertos. Picos, como vieron, ya tuvimos uno, y lo generamos porque nos separamos, y vamos a generar pico todas las veces que nos separemos, y vamos a volver a generar máximos cada vez que nos juntemos. Entonces, digo, me parece que esas cosas, ha habido mucho ruido en la forma en que se ha comunicado y los periodistas a veces les cuesta entender. Estoy de acuerdo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, seguimos con Mario. Mario Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, mi pregunta tiene que ver un poco con lo que hablaban recién. Los primeros gráficos, sobre todo, que se presentaron en esta charla, que entre paréntesis fue excelente y agradezco la invitación, parten de la base de que el curado es un inmunizado y nunca más se va a enfermar. Y eso es algo que todavía, hasta donde yo sé, todavía no está bien determinado. Si es inmunizado, primera duda, y segundo, en caso de que quede inmunizado, ¿por cuánto tiempo dura esa inmunidad? ¿Cómo afectaría esto a todos los cálculos y predicciones que se han hecho? Primero, quiero aclarar que yo no hago modelado, por lo cual yo no hago predicciones. Eso hacen los chicos del Instituto de Cálculo y si quieren ellos pueden contestar. Yo solamente miro los números y veo cómo se están comportando y hablo sobre eso. Por supuesto que el escenario que todos estamos pensando, el escenario más optimista, digamos, en el sentido de decir, bueno, supongamos que efectivamente la gente cuando transcurre la enfermedad queda inmunizada y que esa inmunidad dura. Hasta ahora, las veces que hubo alertas de que había reinfecciones, en particular en Asia, fueron descartadas. ¿Por qué? Porque eran falsos negativos. Aparentemente lo que medían esos resultados eran partes del virus que quedaban remanentes en la persona, pero no era el virus y por lo tanto no era contagioso. Es decir, las personas daban un positivo pero no contagiaban. Es decir, que hasta ahora lo que se sabe es que las personas hasta ahora vienen manteniendo la inmunidad y hasta ahora no recuperarían, no volverían a contagiarse. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Como vos bien decís, no se sabe nada más, son 5 meses nada más. Todo esto es, como dijo Merkel, pisamos sobre hielo delgado. Gracias. No. Perfecto. Bueno, Rodri Quiroga. Acá estoy. Rodri, sí. Bueno, primero excelente, Jorge, realmente impecable la charla, como siempre. Yo me perdí los primeros minutos de la charla porque estaba justamente en una entrevista en el programa de Andino. Y estuve toda la entrevista intentando justamente hacerles entrar en razón de que mientras el crecimiento sea exponencial, vamos a saturar el sistema de salud inevitablemente. Y me lo discutían, y me lo discutían, y me lo discutían. Y lo ponen Eduardo López después de mí, diciendo que, bueno, justamente relativizando la posibilidad de que se sature el sistema de salud, porque, bueno, porque el porcentaje de infectados que van a ir a parar a terapia intensiva va bajando porque está bajando la edad y diferentes, digamos, argumentos en ese sentido, pero lo que yo me pregunto entonces, ¿cómo hacemos para hacerle entender a los médicos lo que es un exponencial? Porque es esa la pregunta, ¿no? Por ahí tenemos que hablar con Paenza y realmente a poner todos los esfuerzos ahí. ¿Qué es eso? Sí, Rodrigo, los dos estamos en una batalla por este tema. Fue muy cómico esto, porque Rodrigo el 25 de mayo a la madrugada tiró el primer tuit diciendo para mediados de junio satura el sistema de salud en Cava, y eso disparó, obviamente, primero un escándalo en las redes, digamos, y en particular yo tengo muchos periodistas que me siguen, y yo sigo a muchos periodistas, con lo cual muchos me escribían a mí diciendo, Jorge, ¿las cuentas que hizo Rodrigo están bien? Y yo de hecho, Rodrigo mismo me dice, che, Jorge, ¿me mirás las cuentas? Y yo lo que le dije a Rodrigo fue, mirá, es de gusto. Porque en definitiva, si la duplicación que vos calculaste, que era justo en el momento que había subido la 31, son 7 días o 6 días, o si es 11, como yo vengo midiendo desde el 10 de abril, lo único que cambia es que colapsa 2 semanas después. Es decir, no, cuando los periodistas, me llamaban, me escribían los periodistas, decían, ¿por qué no me llamas? Hablábamos por teléfono, no al aire, en privado. Entonces les explicaba
esta cosa de que si uno contagia 101 de 100, esto todos los días es más, y si cada vez tiene más, y las camas son un número finito, en algún momento uno supera al otro. Cuando les explicaba así, los periodistas, era como que decían, ah, claro, y ahí entendían de lo que estábamos hablando, de que, ahora, efectivamente lo que dice Rodrigo, los médicos, la solución que tienen es, bueno, porque si tenemos 15 días más, podemos meter 200 camas de terapia más. Y lo que no se dan cuenta es que cuando esto es exponencial, esas 200 camas se las llevan en 3 horas. Es decir, pero no hay que hacer futurología, hay que ver Chile, hay que ver lo que pasó en Nueva York. Es decir, eso es una exponencial. Yo lo que les decía es, miren, ustedes tienen en este momento 400 casos por día en la ciudad de Buenos Aires. Supongamos que duplica, para hacer la cuenta fácil, cada 10 días. 10 días después tiene 800. 10 días después tiene 1.600. 10 días después tiene 3.200. Cuando llega a 4.000 más o menos, esos 4.000 casos por día satura la cantidad de camas de terapia que uno puede ocupar por día. Una duplicación más de 3.600 ya pasó 4.000. ¿Y cuántas veces duplique? 5 o 6 veces. Así que en 5 o 6 semanas uno está ahí. Supongamos que no son 10 días, son 12. ¿Cuánto corre eso? Una ventana de 15 días. Entonces, efectivamente, lo que dice Rodrigo es crucial. Uno tiene que lograr bajar el R al menos un tiempo menor que 1, tener menos casos, volver a tener no centenas, sino decenas de casos, y ahí implementar el seguimiento que hizo Córdoba, que hizo Santa Fe, y realmente controlar la epidemia. Así como estamos, lo que va a terminar pasando, yo creo, es, esto va a seguir creciendo 2 o 3 semanas más, vamos a pasar los 1.000 casos en Cava por día. Entonces, Cava va a decir, bueno, este era el crecimiento exponencial que veníamos hablando, entonces tenemos que cerrar todo de nuevo porque esta es la epidemia, como si fuera algo que de una manera inevitable. Entonces, al cerrar todo de nuevo, se separa la gente, baja el R y baja la cantidad de casos. Es decir, en lugar de anticiparse, va a terminar siendo una conclusión. ¿Y la diferencia cuál es entre una cosa y la otra? Que en el medio, si uno tuvo más casos, tuvo más muertos. Tal cual, recién ahí alguien hacía un comentario y que me parece que es buenísimo, que es ¿cada cuántos días van a duplicar la cantidad de camas? ¿No? Esa pregunta es buenísima, y tal cual coincido totalmente, porque además todas las discusiones giran en torno a, bueno, pero ¿qué porcentaje usaste que va a internación? ¿O qué tiempo de duplicación de casos usaste? ¿O los casos están aumentados artificialmente? Entonces yo digo, miremos los datos de los internados, y efectivamente, en todo caso, si quieren. Porque ya ha pasado bastante tiempo. En aquel momento cuando yo hice esto no se veía todavía un aumento exponencial de la ocupación de las camas, pero ya con la semana o los 10 días que han pasado, ahora ya sí tenemos un aumento exponencial del número de camas de terapia intensiva ocupadas, y en los últimos 10 días pasamos de 180 a casi 280, ¿no? Entonces, realmente no entiendo cómo podemos hacer para avisar del problema antes de que lo tengamos encima. Porque justamente, como decía Jorge, en Chile decían exactamente lo mismo hace un mes. Bueno, los casos están aumentando, pero es porque usamos una definición de caso cada vez más amplia y porque estamos detectando mejor y estamos haciendo más test. Decían exactamente lo mismo y tienen las camas saturadas hace 5 días. O sea, ¿cómo realmente hacemos que se tome conciencia de esto? No, es dificilísimo. Y agrego algo, Rodrigo, que también hay que tener presente, creo que los médicos lo tienen presente, y los médicos que hacen, digamos, terapia mucho más, y es que pongamos que uno tenga recursos materiales infinitos para duplicar la cantidad de camas. Lo que no se puede inventar de un día para el otro, y todos nosotros sabemos que no se inventa el científico del día para el otro, uno necesita formarlo de años de beca, de formación. De la misma forma, no se inventan médicos de terapia intensiva de un día para el otro, enfermeros de terapia intensiva de un día para el otro. Hay un número finito. De hecho, muchos de esos corren riesgo de enfermarse, de contagiarse, con lo cual a veces, en lugar de tener más, uno tiene menos. Entonces, digo, la cantidad de recursos que uno tiene es finita. Ya lo que se podía mejorar del sistema de salud ya se hizo. Digamos, yo creo que
este tiempo de cuarentena sirvió, primero, sirvió para acomodar el sistema de salud. Sirvió para que los científicos fueran desarrollando algunas cosas, por ejemplo, los test para diagnóstico, por ejemplo, ¿cómo se llama? La terapia esta de suero, que pareciera que funciona al menos para los casos más graves. Digo, se avanzó en muchas cosas. Y también sirvió para que no hubiera tantos muertos. Creo que el error que hubo fue plantear de entrada que esto solo era para adecuar el sistema de salud y que después no teníamos que contagiar. Y ese fue un error de comunicación, me parece a mí, porque no funciona la estrategia de contagiarse, no tiene ningún sentido. Y lo que uno tiene que hacer es cómo hace para tener una actividad con la menor probabilidad de contagio posible sin saturar los sistemas de salud. Otra no hay. Y la solución me parece que no tenemos que verla mucho en el interior. Veamos lo que está pasando, perdón, en el exterior. Veamos lo que está pasando en el interior. Lograron, como yo mostré antes, bajar la cantidad de casos y hoy en día están pudiendo reabrir. Y los brotes que les están apareciendo es por gente que viene de acá, por gente que va de AMPA. Si nosotros tenemos tantos casos acá, hacemos inviable que funcione el interior, porque irremediablemente le mandamos casos. Diego, ¿puedo? Sí, sí. Nada, yo el otro día, digo, Rodrigo y Jorge saben que estamos en la misma cruzada y dando esa misma pelea, y el otro día le decía a Diego, vos cursaste algoritmos 3 conmigo, digo, y sabés bien que cuando los tiempos de corrida son exponenciales no hay velocidad de computadora que aguante. Digo, esto es lo mismo, digamos. Estamos en esa pelea, a mí me llamó la otra vez, creo que es González Pires de Clarín, y me decía, ¿pero vos revisaste bien los números de Quiroga? Y yo le decía, podemos revisar los números de Quiroga todo lo que vos quieras, digo, pero si en vez de la duplicación en vez de ser 8, es 10 o es 12, lo que decía Jorge recién, no hay con qué darle. Entonces digo, si no vamos por el camino de aplastar la curva, como viene diciendo Robert desde hace 2 semanas, y nada de aplanar la curva, estamos en el horno. Estamos trabajando fuertemente con la provincia de Buenos Aires y tenemos la tranquilidad de que la provincia de Buenos Aires lo entendió y está en ese camino. No digo que va a ser exitoso, pero por lo menos sabemos que está en ese camino. Es fundamental que la nación, que creo que lo entiende, y la capital, que no estoy tan convencido si lo entiende, vayan por el mismo camino. Lo decía Rodrigo hace un par de días en la propuesta de él que surgió a partir de la carta que hicimos el fin de semana, de que ojalá los 3 actores vayan en consonancia con este discurso y que el aislamiento y el seguimiento muy fuerte de los contactos es el camino. Seguramente ahí hay herramientas tecnológicas que van a ayudar. Esperemos que la app Cuidar sea una de ellas, y están Sebastián y Diego que lo pueden explicar mucho mejor que yo, así que no me voy a meter con eso. El seguimiento artesanal también, digo, como se hizo en la Villa Azul. Digo, hay un montón de caminos para los pools masivos, digo, hay un montón de caminos que me parece que deberían ir en el sentido de aplastar la curva, y si no, nada, ya vemos lo que está pasando en Chile, por ejemplo, o en Brasil, y es claro hacia dónde iríamos si no hacemos eso. Y el camino, como bien dijo Jorge, es Córdoba y Santa Fe, que me parece que lo han hecho razonablemente bien. Ojalá que podamos repetir esa experiencia y no tengamos que seguir pensando cuánto más vamos a duplicar las camas, cuántos respiradores más vamos a comprar, porque eso está bien que los gobiernos lo piensen y lo hagan, pero eso revienta en el corto plazo. Eso. Quiero agregar, Willy, que mencionamos Córdoba y Santa Fe solamente por el hecho de que tienen conglomerados, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, que son similares al AMBA. Por supuesto que hay un montón de provincias del interior que han hecho lo mismo, pero todos entendemos que si la densidad poblacional es baja, es bastante más sencillo. Pero digo, hay ejemplos que no eran triviales que se han logrado controlar. Entonces me parece que es bueno destacarlo. Veía que alguno preguntaba por ahí si había datos del impacto del uso de barbijo sobre el R0 y demás. Hay una nota de Puello que hace una estimación que dice que si el 60% de uso de barbijo y el barbijo tuviera un 60% de efectividad, solo con eso podría alcanzar para bajar lo suficiente el R0. Yo creo que depende, por supuesto depende de cuál sea el valor de R0 y después sobre eso, como mostré en el primer gráfico, cuánto efecto tiene cada una de las medidas. Digamos, pareciera ser que el barbijo ayuda, pero bueno, tiene que ser acompañado de ciertas medidas. Hay una pregunta que también me hacen bastante en las redes, y es ¿por qué bajó el R0 o está bajo el R0 en Europa? Algunos, justamente,
tienden a pensar que es porque se logró inmunidad de rebaño o lo que fuera. Yo descreo de eso. Y de hecho, digamos, yo lo que creo es que los medios muestran aquellas personas, en particular jóvenes, que se relajaron. Pero lo que me dice gente que está en Europa es que todavía la mayoría está terriblemente asustado y se sigue cuidando muchísimo, porque vieron lo que pasaba y vieron la pila de cadáveres que no sabían dónde ponerlos. Entonces, que lo que está ocurriendo en Europa es que todavía el R0 es bajo porque están todavía muy separados. De hecho, empiezan a aparecer, cuando hay estos pequeños deslices, digamos así, empiezan a aparecer rebrotes. Es decir, que el virus está ahí y que la probabilidad de contagio está ahí. Cambia solamente de nuestro comportamiento y finito. Sí, quiero poner dos comentarios con eso. Uno es el ejemplo de República Checa, que fueron como uno de los precursores del uso del tapabocas, y es impresionante, digamos, nosotros estamos bien atrás de ellos. Yo me acuerdo que los empecé a seguir cuando estaban en tipo 6.000, y creo que, bueno, ya pasaron como 2 meses y están en 9.000, y bueno, nosotros ya los pasamos fuertemente y ellos se quedaron cada vez más abajo, digamos. Es como que, bueno, obviamente tienen el miedo, el distanciamiento social y uso muy extensivo del uso de barbijos. Para comentar una cosa que dijo Jorge, en Italia hicieron una campaña muy fuerte de una fiesta con gente tomando cerveza ahí y empiezan a mostrar los muertos, o sea, como que están, digo, hay un montón de miedo, pero también en los medios están haciendo, hacen campañas publicitarias para que vean que no joda, que no aflojen, digo, que no se volviera a la normalidad, que hay que mantener cierta tensión. Y bueno, Willy, nosotros hemos escuchado también en una reunión diciendo de que acá en Cava estaban esperando, ¿no?, que un poco el wiki ayude a reducir los contagios. Un poco pensamiento un poco mágico, pero bueno, digo, lo hemos escuchado. El miedo obviamente ayuda, pero bueno, yo creo que hay otras medidas que ayudan, ¿no? La prevención, hacer campaña, aislamiento, todo lo que viene diciendo Jorge, Willy, Rodri. Sí, hablando de... Pensá, Diego, que muchas veces que cuando salimos a decir esto, algunas personas en las redes, incluso políticos y demás, lo que nos dicen es que estamos haciendo una especie de terrorismo generando miedo. Y no, yo no sé, realmente estamos mostrando con números un escenario que vemos que se está viniendo, que si no hacemos nada, lo único que va a generar es más fallecidos. Entonces, es muy difícil, uno no es que quiere generar miedo, lo que está diciendo es, miren, actuemos porque este es un escenario posible. Sí, completamente de acuerdo. Si no se hace nada, se va todo al demonio. Digo, es Diego, están anotados Carlos y Rodri Castro. Sí, lo tengo Carlos primero. Carlos. Estás mutado. Está mutado. Sí, no logro desmutarlo. Estás mutado, Carlos. Listo, perdón. Me muteo para no molestar, pero después me olvido. No, era solamente hacer un comentario cuando se hablaba de la poca visión para entender el comportamiento de las curvas exponenciales. A mí me da la sensación, a riesgo de parecer un poco cínico, que el objetivo que están persiguiendo algunos funcionarios en Cava no es estar seguros de que no va a colapsar, sino perseguir la idea de que primero colapse la provincia de Buenos Aires y que Cava no sea el primero que colapse, y que ese sería su objetivo. Era solamente ese comentario. Bueno, seguimos con... no podemos hablar porque es muy difícil hablar. Nos dejó callados a todos, digo. No, bueno, por eso digo. Cada uno puede tener su interpretación. Sí. Rodri. Hay una cosa que es clara y que lo dice hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y es que Cava tiene 18 barrios vulnerables, o 20, y la provincia de Buenos Aires tiene 2.000. Entonces, y tiene muchísimo menos recursos por habitante que lo que tiene la capital federal. Entonces, en el momento, digamos, si se genera un desbande, fíjense que hasta ahora la cantidad de casos totales sigue siendo mayor en Cava que en provincia de Buenos Aires, y la población no es para nada así, incluso no es para nada comparado con el AMBA. Quiere decir que todavía la cantidad de casos por habitante es bastante más baja en la provincia de Buenos Aires que en Cava. Si no fuera así, seguramente habría mucho más estrés del sistema de salud en provincia que en Ciudad de Buenos Aires, es inevitable. Sí, completamente. Comandante Castro. Sí.
Sí, hola. Bueno, gracias Jorge, excelente la charla. Como siempre, la cantidad de datos y la forma de ordenarla nos sirve mucho a todos los que hacemos modelos para simulaciones, en consumir insumos bien analizados, bien curados y bien presentados, lo cual es algo invalorable realmente. Nada, iba a hacer un comentario sobre una persona que participó antes y que preguntó acerca de qué pasa con las reinfecciones, ¿no? Pero aprovecho este último comentario de este último orador para decir que mi conclusión al momento de haber participado junto con Will y Diego en varias reuniones es que los discursos que estamos viendo de las razones que dan los tomadores de decisiones de políticas públicas son totalmente inconsistentes. Es la declaración que viene bien y la interpretación de los datos que viene bien en el minuto que tienen que hacer una declaración, y que esa declaración va a cambiar. El razonamiento detrás del sustento de esa declaración va a cambiar al día siguiente. Sí, ayer lo teníamos a Quirós diciendo, dentro de una misma oración, que R mayor que 1 claramente era un crecimiento exponencial, pero como no era tan mayor que 1, bueno, entonces iba a hacer algunas concesiones con respecto a la movilidad, etc. O sea, una contradicción dentro de la misma oración, ¿no? Y después lo usará para otra cosa, para argumentar algo distinto. Eso era más una opinión con respecto al último comentario, pero le preguntaron a Jorge qué se podía hacer con la predicción acerca de los que se vuelvan a infectar, porque todavía efectivamente no sabemos qué va a pasar, no se conoce esa dinámica de la epidemia, de esta epidemia. Y la respuesta desde los modelos, que quería aportar el tema desde los modelos de simulaciones, que dentro de la paleta bastante estándar y conocida de modelos de epidemiología, existe la de agregar un estado final que implique volver al estado inicial. Es decir, el estado es, después de recuperado, pasar a infectado nuevamente, o a susceptible en la jerga, pasar a susceptible nuevamente. El problema con eso es que hoy no tenemos absolutamente ningún tipo de dato para alimentar esos modelos. Pero el día que, si eso sucede y si llegan datos, es inmediato poder incorporar esa información a los modelos de proyecciones, para no decir predicciones, que es un poco más fuerte. Sí, digo, sobre la inconsistencia de ciertas declaraciones, que es lo que decía Rodrigo, ¿no? Abono el hecho de que de golpe salen a veces notas sin fuentes, o a veces funcionarios diciendo sí, porque el pico se espera para, y nos empezamos a cambiar mensajes con Rodrigo, con Willy, con Robert, diciendo, che, ¿de dónde sacaron eso? Y no encontramos a alguien que diga, esa cuenta se hace de tal manera y el pico existe en tal fecha. No existe tal cosa. Entonces, sí, realmente está lleno de números mágicos, ¿no? Son los números mágicos de los 500 metros. ¿Por qué salir 1 hora y 500 metros a pasear? ¿Por qué no 450? ¿De dónde salió? Jamás pudimos obtener esa respuesta. Y también el tema del pico, que descubrimos que había dos interpretaciones de pico. Mientras unos hablaban del pico de la curva de infectados, otros estaban usando la misma formulación para hablar del pico en el sentido de la saturación del sistema sanitario. Entonces, bueno, ¿pero de qué estamos hablando? Y bueno, tratar de hacer sentido de esas declaraciones públicas me parece que es una batalla perdida. O sea, hay que bajar el razonamiento, hay que bajarlo y comunicarlo, y no ir atrás de las declaraciones, porque si no es una confusión permanente. Sí, entiendo lo que vos decís, Rodrigo. Yo, digamos, dentro de mi rol, que no es hacer modelo ni nada, yo lo que trato, a veces lo logro, de comunicarme con cada uno de esos periodistas y explicarles, pero mirá, no hay pico así, no es así. Bueno, trato de hacer, si querés, microdocencia, porque lo que yo siento es que lo que nosotros podemos hacer se te desbarata en 30 segundos de aire de un canal de televisión, por el impacto, ¿no? Sí, hay que tener presencia permanente y educarse, como vos decís. ¿No tenemos más manos? No tengo más manos. Yo bueno, última oportunidad. Sí, Sole. Dice, en las reglas del Consejo Directivo dice que se pueden 2 intervenciones, así que estás todavía a tiempo. Estás a tiempo todavía.
Bueno, por ser un poquito la que desestructura esta mesa. No, a raíz de lo que decía Jorge recién, y creo que el que lo disparó un poco fue Carlos. Jorge, vos que estás en ese diálogo constante con Nación, y bueno, y estás como Willy y Diego, que están, y bueno, los chicos que están ahí en la mesa de Provincia de Buenos Aires. Una cosa que yo me da la impresión es que siempre vamos atrás, o sea, que viene COVID y vamos nosotros, los científicos, ¿no? Vamos atrás tratando de entender el proceso de transmisión, la curva, la no curva, y todo eso. Mi pregunta es, ¿en algún momento se empiezan a pensar políticas a mediano y largo plazo? Mi hipótesis es que, es una hipótesis, estaría bueno corroborarlo después, es que en realidad la transmisión, por ejemplo, en las villas que vos tenés, más allá de que es verdad que en Provincia de Buenos Aires hay muchísimas más, la fisonomía de esas villas son completamente diferentes, Cava versus el resto de la Provincia de Buenos Aires. Eso para mí hace que sea mucho más caliente o mucho más fácil de ser transmisible el virus, porque vos estás, sí o sí estás mucho más hacinado, en un menor territorio, mayor cantidad de gente. Eso es una cosa que estaría bueno ver desde los modelos y demás, ver cómo eso lo podemos responder. Eso por un lado. Por otro lado, en realidad, si nosotros miramos, siempre todo centraliza en AMBA. Bueno, toda la Argentina, los trenes van hacia AMBA, los aviones vienen hacia AMBA. Todo es como que es lo macrocefálico, tenés AMBA, que es la cabeza, y el resto. Y eso, los que somos epidemiólogos sabemos que también es contraproducente o es favorable para la transmisión de enfermedades. La pregunta concreta es si en algún momento nación, provincia, capital, están pensando justamente estrategias para empezar a mermar esa distribución. Porque yo entiendo que hoy estamos tratando de bajar COVID, pero es lo mismo que digo en todas las intervenciones que me toca a mí. Antes de ayer fue SARS, fueron los incendios en diferentes partes del mundo, fueron las inundaciones en Argentina, los borbotones en Patagonia de la Tierra, no sé si se acuerdan, o sea, hay un montón de factores que están demostrando que hay una capacidad de carga en el ambiente que se está rebalsando, que se necesitan cambiar, empezar a pensar otro tipo de políticas y en algún momento deberíamos empezar a pensarlas. Esa era un poco la intervención y la pregunta. Está bien. A ver, a Willy creo que las dos intervenciones máximas en el Consejo Superior y en el directivo. Si no me equivoco. Y, sabés más que yo de eso, así que debes tener razón. No, ¿te imaginas en exactas, si vos limitaras la posibilidad de hablar a alguien, te tratarían, pero de dictador absoluto? No, eso no existe. Existe en el reglamento del Consejo Superior, no en el de exactas. Y la pregunta tuya, Soledad, mirá, creo que efectivamente es una deuda argentina repensarse, en el marco de repensarse cuál es nuestro modelo de desarrollo y dejar de oscilar en esta cosa de que vamos a ser agroexportadores, no vamos a ser agroexportadores, que sí que industria, que no que industria. También pensarse, a veces yo creo que una de las cosas que nos hubiera ayudado, pero bueno, esta cosa de la historia de que nos fuimos partiendo en pedacitos, digamos, si Argentina supongamos que Argentina fuera un solo país con Chile, que es un poco lo que pasa con Estados Unidos. Vos tendrías naturalmente que las provincias del interior dirían, ¿quién me quiere más, papá o mamá? Es decir, ¿quién me quiere más, Buenos Aires o Santiago? ¿Salgo por un lado o salgo por el otro? Eso en Estados Unidos tira un poco, fíjense que hay un polo muy grande en Nueva York, un polo muy grande en California, y eso hace que al menos no haya una sola cabeza. Bueno, nosotros históricamente tuvimos esa deformación de alguna manera. Me parece que efectivamente, si nosotros no logramos, y se ve ahora claramente con lo que vos decís, si nosotros no logramos generar una diversificación, porque también es todo conjunto, no solo el traslado de personas, el hacinamiento es producto de que no es que no tengamos territorio, tenemos enormes extensiones. Hace más de un mes, 40 días, le dije a un funcionario, le dije, yo imagino un escenario de acá a poco con el 90% de territorio sin circulación viral. No de población. No.
Sí, territorio. Sí, y no estamos muy lejos de eso. No estamos muy lejos de eso. Entonces, digo, y eso es porque justamente por esta macrocefalia que vos describís y demás. Ahora, vos fijate lo que pasa. Todos los pueblos chicos, hoy en día, y con chicos casi te diría todo lo que no es Zamba, les cuesta no recibir logística, combustible, alimentos, remedios del AMBA. Y eso va con personas que en principio podrían estar infectadas sin saberlo, llevando el virus y contagiando. Entonces, todo esto es parte del problema. Por supuesto que si tuviéramos algo mucho más atomizado, a ver, hasta hace unos meses pensábamos que si algo no era presencial no podía existir. Esto está existiendo. Yo sigo creyendo que la universidad virtual es peor que la universidad presencial. No estoy diciendo a la virtualización de todo. Pero quiero decir que hay un montón de cosas que no es cierto que si uno no está en Buenos Aires no se pueden arreglar. Está claro que sí se pueden hacer un montón de cosas y hoy en día, yo por ejemplo, le decía un comentario al margen, los que me conocen en mi posición pro universitaria y no tanto pro CONICET sabrán entender. Yo le decía, miren, ustedes están poniendo como condición y siguen poniendo que para presentarse a carrera los asistentes tengan que tener un director en el mismo lugar. Ahora, ¿cómo crece un lugar que no tiene nada? Ustedes lo que quieren es que la persona dibuje, que va a tener a alguien de otro lado, que mienta, digamos. Ahora, si no, ahora, yo lo que les digo es, si la persona no está en ese lugar, pero se garantiza que el director va a tener una asistencia de este tipo y una supervisión permanente de este tipo, y desarrolla una línea nueva en un lugar que no existía, ¿cuál es el problema? Ahí hay otra discusión. Yo te banco, te banco, pienso lo mismo que vos, pero también es un poco esto de siempre concentrar y que el poder quede en pocos. Eso, yo vengo del interior, vengo de otra universidad, vengo de otro lado, y me tuve que venir a Buenos Aires. Justamente sí, un comentario con eso. Ahora con el tema de la pandemia quizá nos ayuda a entender que, bueno, que el teletrabajo es bastante más posible de lo que uno cree. Antes estaba como muy restringido, quizás a algunos sectores informáticos, algo de oficina, y decía, bueno, no se puede. Bueno, ahora se demuestra que uno puede colaborar a la distancia si tiene mucha voluntad y entiende, bueno, que es la única forma. Me parece que se puede. Quizás esta pandemia nos da esa enseñanza y a futuro se pueda, por ejemplo, ser un poco más flexible con ese tema que plantea Jorge. Sí. Creo que no hay más manitos levantadas, ¿no? No. Si les parece, vamos cerrando. De nuevo, agradecerte, Jorge. Digo que... Sí. Les quiero agradecer a ustedes muchísimo la invitación. La verdad que, nada, para mí estar con todos ustedes siempre es un gusto y nada, mucho tiempo que no veía muchas caras y les agradezco los comentarios. Y bueno, nada, para mí fue, como te decía, una sorpresa haberme encontrado de nuevo en este lugar, qué sé yo, pero bueno. Yo creo que, nada, me parece que la claridad con que has mostrado todo esto en los medios se vio hoy también, así me parece que estuvo muy bueno eso. La idea es seguir mostrando cómo la ciencia, la academia está trabajando en COVID. No tenemos definido todavía el tema del próximo jueves, lo estábamos viendo ahí con Diego, ahí tenemos varias propuestas, seguramente entre el viernes y el lunes lo anunciaremos, y nos encanta poder recibir a todo el mundo acá, seguir discutiendo. Estamos tratando de aportar todo lo que se pueda, como decía yo hace un rato, con un enclave muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero tratando de colaborar con todos los actores. Ayer nos tocó participar, Jorge estuvo también en alguna, Sebastián, hubo varios en alguna discusión con las autoridades de la provincia, que nos parece que van por el camino que hay que ir. Ojalá que podamos... de alguna forma, como decía Rodrigo hace un rato, dar a entender que ese es el camino que hay que tomar en todo el país para aplastar la curva definitivamente. Así que no sé, Diego, si querés decir algo más y vamos cerrando. No, me gustaría desmutear a todos para poder hacer un fuerte aplauso para Jorge. Así que los suelto. Dale. No la pude cremar porque estaba toda la causa judicial y en realidad ahora tenía que haber ido a levantar Qué bien, entonces. Bueno, los esperamos en la próxima edición de la semana que viene. Digo, agradecer, a veces uno se olvida, agradecer también la ayuda del Departamento de Matemática. Lo veo a Teresa, Paco por ahí, que nos ayudaron con la logística de esto.
TC, tuvimos una fuerte ayuda de los amigos del DM, así que nada, mucho también. Eso. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Ya, hasta luego. Todos. Gracias, Jorge. Muy bien.